Ya sumando Dale, dale. Esperamos unos minutos. esperamos unos minutitos que se vayan sumando más personas. Buenísimo. ¿Qué tal? ¿Vos por dónde estás? ¿En Buenos Aires? La Plata. ¿En La Plata? Qué caos, ¿no? Argentina en estos días. Bueno, siempre. Siempre, siempre. No es algo nuevo ni de estos días, ni de esta semana. No, tal Siempre cual, hay tal algo cual. para entretenerse, ¿viste? Bueno, esperamos unos minutitos más y ya arrancamos a charlar un poquito sobre un auge de un nacionalismo que se ve hoy en Europa, en el mundo. ¿Será un fenómeno global? ¿No lo será? ¿Por qué? Vamos a estar charlando un poco sobre esto con Ricardo López Gotti. Bueno, ahí veo que se van sumando más personas. Si te parece, Ricardo, arrancamos y vamos entrando en el Dale, perfecto. Dale. tema. Va. Bueno, creo que el tema de estos días, o al menos el tema de la semana, algo que también se viene eh, leyendo bastante también en redes, es la victoria de alguna forma de Giorgia Meloni en Italia, lo que representa en Italia, ¿no? Con sus discursos, o un discurso abiertamente nacionalista, ¿no? Quien se mostró también en su juventud militante o a favor de modelos como el de Mussolini, ¿no? Y yo hoy digo, quizás hoy en las redes sociales a uno le dicen, bueno, es que lo dijo cuando tenía 19 años, era muy chica. El punto es que ni siquiera eso, ¿no? Porque todavía uno escucha el discurso de Giorgia Meloni y tiene muchos de los rasgos que podemos encontrar en una persona que apoya ese tipo de tendencias. Y además de esto, Ricardo, muchos liberales, entre comillas, que hoy salen a apoyar a este personaje y entramos otra vez en el círculo. Cada vez que vemos una de estas elecciones, lo vamos a ver ahora también en Brasil, cada vez que pasa esto, lo vimos en Chile, entramos en este péndulo otra vez, ¿no? Que siempre insistimos en el péndulo que va de izquierdas a derechas, que se va haciendo cada vez más extremo. Pero hablemos un poco, si te parece, Ricardo, ¿cómo ves esto, esta victoria en Italia, y si podemos decir que en Europa empieza a haber un resurgir de una especie de fascismo? Y después vamos entrando un poco, ¿no? En la historia, si querés, del Bien. fascismo europeo, pero vamos un poco por ahí, ¿cómo lo ves? Bien. En principio, hay que señalar que en Italia hubo durante varias décadas un partido abiertamente fascista después de la Segunda Guerra Mundial, que era el Movimiento Social Italiano, MSI, que siempre durante la posguerra estuvo en la oposición, porque lo que gobernó hasta los años 90, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 90, fue una coalición de 5 partidos, entre los cuales la Democracia Cristiana era el partido más importante. Y esa coalición se había articulado sobre todo para bloquear toda posibilidad del Partido Comunista Italiano, que era un partido que tenía más del 30% de los votos, Partido Comunista Italiano. Bien, en los años 90 se produce todo el fenómeno de Manipulita, es decir, se destapa toda la corrupción que hubo durante décadas de esa pentacoalición. Y ahí lo que vamos a ver es que aparece esta figura tan singular, lo vamos a llamar así, vamos a ser generosos, vamos a poner el nombre de singular, que fue la de Berlusconi, ¿no? Que ahora vuelve a integrar este gobierno junto a Giorgia Meloni y forma este partido Forza Italia. Lo cierto es que ese movimiento social italiano en los años 90 va a mutar algo
completamente nuevo que va a ser el partido Alianza Nacional. Y ahí va a haber un personaje muy interesante llamado Gianfranco Fini, que de alguna forma trata de limpiar todo el elemento fascista y convertirlo en un partido conservador. Pero más allá de esto que estoy contando, lo cierto es que en Italia hubo otros movimientos también muy corridos al nacionalismo. Por ejemplo, otro partido que ahora forma parte de esta coalición con Meloni se llama La Liga, ¿no? La Lega, que originalmente era la Lega Nord, que buscaba la independencia de las regiones del norte de Italia, que habían inventado la región de la Padania, ¿no? Con la idea de crear un país independiente. Eso fracasó, pero la Liga siguió siendo un partido con bastante arraigo, sobre todo en el norte de Italia. Bueno, ahí lo que vemos es que primero en Italia es un país muy particular porque ha explorado todo tipo de sistemas electorales, ahora tiene un nuevo sistema electoral y la verdad es que es un sistema político bastante corrupto y que desde los años 90 no logra encontrar la salida política a sus grandes problemas, porque han pasado muchos primeros ministros, muchos gobiernos de coalición, y de hecho el último gobierno que estuvo presidido por Mario Draghi, ¿no? Que era un personaje, un funcionario del Banco Europeo, eh, él forma ese gobierno de coalición, pero lo forma con componentes muy disímiles entre sí. Es decir, estaba la Liga de Matteo Salvini, estaba Forza Italia de Berlusconi, también estaban los partidos de centro izquierda, estaba otro partido populista de izquierda como es el movimiento Cinque Stelle, eh, que originalmente fue formado por un cómico, Beppe Grillo, y que quedó con algunos personajes como Luigi Di Maio ahí formando parte. Es decir, Mario Draghi trató de hacer un gobierno, como se dice a veces, un gobierno Frankenstein, ¿no? Porque estaba formado por gente completamente heterogénea y sin ninguna posibilidad de llevar algo adelante medianamente coherente. Y en esa circunstancia es donde Giorgia Meloni se queda fuera de esa coalición por voluntad propia y pasa a ser la voz más importante de la oposición. Y yo creo que eso es lo que la ha catapultado a ser la primera ministra, que de hecho lo va a hacer junto a Berlusconi y Matteo Salvini, que son quienes la acompañan en un gobierno de coalición, pero creo que ella se ha catapultado con esto, que ha formado un gobierno, ella como vocera de la oposición durante el Ujú. periodo de Draghi, y la verdad es que este es un fenómeno que estamos viendo reiteradamente en varios países europeos. Y esto de gente que tuvo un pasado en la extrema derecha, como en los años 90 hubo otro personaje que tuvo una fuerte vinculación al nazismo, como era Haider en Austria, que de hecho llega al gobierno, y que lo estamos viendo reiteradamente, y el caso más conocido es claramente de los Le Pen en Francia. Es decir, hay todo un movimiento que ya lleva varias décadas y sobre todo después del fin de la Guerra Fría, del surgimiento de varios partidos que toman consignas del tradicionalismo, del nacionalismo, de la anti-Unión Europea, la anti-OTAN, la lucha contra la globalización, pero que no es algo muy definido, ¿no? Porque si uno empieza a explorar, bueno, a ver, ¿de qué se trata? Mezclan muchas cosas. Y ahí caen muchos liberales que creen que el liberalismo es solamente bajar impuestos. Sí, Y caen en eso, ¿no? Caen en la cuestión puramente fiscal, la lucha contra los impuestos, la lucha contra la burocracia de Bruselas, de la Unión Europea. Caen en eso como si simplemente el liberalismo fuera eso y no fuera un marco institucional en el que hay un Estado de Derecho, hay una democracia liberal, hay una economía de mercado. Y caer en eso, en la cosa de la protesta contra los impuestos, y el resto como si no interesara. claro. Creo que ahí es donde se cae en una visión muy sesgada de esto del centro a la derecha todo, del centro a la izquierda nada,
que en realidad es una gran trampa semántica. Ujú. Sí, y quizás eso también demuestra lo que han sido siempre, esas personas que se han escondido detrás de la máscara o de las instituciones liberales que podemos entender o encontrar hoy, pero que se han escondido detrás de esa máscara para ir aplicando o favoreciendo determinados aspectos que ya ni siquiera podríamos decir que están asociados al conservadurismo, ¿no? Creo que es un paso incluso mucho más adelante en términos de sociedades herméticas, rígidas, digo, y apoyando a un modelo como el de Giorgia Meloni, justificando que del otro lado hay una izquierda, etcétera, etcétera, y el peligro de un marxismo y que caemos otra vez en esta trampa, ¿no? El populismo de izquierda se combate con populismo de derecha. Y parece algo reiterativo porque lo venimos diciendo desde hace mucho que esa no es la alternativa. Ahora, fíjate el caso de Brasil, vuelvo a insistir con esto, porque si esta respuesta que ellos intentan dar o esta alternativa que ellos intentan encontrar, y cuando digo ellos, digo todas estas personas que apoyan y que militan a favor de esta derecha o lo que ellos llaman nueva derecha, ¿no? Pero si eso fuese una alternativa con soluciones reales, hoy no tendríamos a un Lula da Silva a punto de retomar el poder en países como Brasil, ¿no? Digo, teniendo en cuenta a un personaje como Bolsonaro que también entra dentro de la categoría de este tipo de modelos y personajes. Ahora, fíjate que Giorgia Meloni también se ampara, y en esto, ¿no? Que comparten esos partidos o líderes de los que hablabas recién, los Le Pen en Francia, ¿no? Podríamos mencionar también la alternativa para Alemania en Alemania, el caso de Suecia, el caso de países como Finlandia, con verdaderos finlandeses, otro movimiento de extrema derecha que anda por ahí dando vueltas, el caso de Vox en España, apoyado también por muchos de estos liberales, entre comillas, o quizás de esas personas que José Venegas describe muy bien en su libro Lo impensable, ¿no? Los liberales mutando hacia el fascismo, que hoy entran más dentro de esa categoría que otra cosa, y que se justifican, ¿no? En esto del antimarxismo. Entonces yo por ser antimarxista soy liberal. Y no se termina de entender eso, y mucho menos cuando liberales, que uno los ha visto, ¿no? Históricamente hablar a favor de la libertad y la democracia liberal, empiezan a militar a favor de este tipo de personajes porque, bueno, lo que decías al principio, bajar impuestos o bajar el gasto o determinadas cuestiones con la burocracia, y se olvidan de los peligros que esto también conlleva o de lo que significa que gente dentro de ese modelo empiece a apoyar a personajes como estos que termina demostrando o mostrando una imagen de una cosa hoy que podemos entender medio como también una especie de Frankenstein del liberalismo, que ya ni siquiera es un liberalismo, ¿no? Digo, Giorgia Meloni, su eslogan o su lema es que ella es una madre, una mujer, una italiana y una cristiana, ¿no? Y en esto, ahí ya estaba viendo un tuit de Julián Roque, que también anda por acá, un amigo y quien entiende muy bien estos problemas, como José Venegas, bueno, precisamente hacía mención a cómo Meloni decía, hacía énfasis en esto, en que es una madre, una mujer, una italiana, una cristiana, y cómo esto es una especie, ¿no? De estrategia de uso de identidad, algo que también llama un poco la atención, ¿no? Por lo irónico que esto es algo que la derecha a veces le critica a la izquierda, que es algo que la izquierda también hace, ¿no? Entonces, ¿cómo entramos en este tipo de argumentos en el que se recurre y lo hace Vox, lo hace Le Pen, lo hace Giorgia Meloni, Bolsonaro, Donald Trump, muchos de estos personajes, donde empiezan a identificarse y a partir de esa identificación intentan aplicar un modelo de vida puntual para las demás personas y lo quieren hacer a través del Estado. Hablemos un poco sobre esto, ¿no? Ser mujer, italiana, cristiana, algo a lo que también apelan muchos de estos personajes. Y después te voy a llevar un poquito, Ricardo, si te parece, al punto de la inmigración, ¿no? Que es otro de los puntos contra los que estos personajes atentan constantemente. Sí, es muy interesante
observar cómo ahora están en defensa de la familia natural, ¿no? Como le dicen ahora. La verdad es que no he encontrado a nadie que esté en contra de la familia. Yo no he encontrado ninguna consigna política que diga estamos en contra de la familia. Lo que pasa es que hay distintos tipos de familia. Pero bueno, este énfasis en la familia natural, ¿no? Como si hubiera algún tipo de familia artificial, ¿no? La verdad es que no entiendo a qué viene eso, pero es muy interesante observar cómo están creando nuevas categorías del discurso Ujú, político cuando no hay nadie que esté hablando en contra de la familia, no hay nadie que esté diciendo, "No, ahora, a partir de ahora se terminan las familias, ¿no?" Es decir, eso lo hizo Pol Pot en Camboya, claro. pero después ni siquiera la Unión Soviética intentó eso, ni la República Popular China, es decir, otros regímenes marxistas no lo han intentado porque saben que es el fracaso absoluto. Ujú. Pero Pero, una manera de pero aplicar religión y poder otra vez, digamos, esto es un intento sí también de volver a. es meter religión, es tratar de sacralizar un discurso como si viniera mandado por Dios, pero sin decirlo abiertamente, ¿no? Claro, Porque eh, es muy. A ver, si uno observa a los movimientos fascistas de hoy, no dicen que son fascistas, no así como claro. los neonazis no dicen que son neonazis, son otra cosa, pero no lo dicen. Y entonces tratan de disfrazarse con estas nuevas consignas y de un tradicionalismo también bastante berreta, porque no estamos hablando de ningún nacionalismo o tradicionalismo que quiera volver al antiguo régimen. Son consignas muy vacías y que apelan claramente a miedos. El miedo. Miedos que hay en la población, en el electorado, en el rechazo a la modernidad y esta nueva consigna del globalismo, ¿no? También ahora usan la palabra globalista, que también es algo relativamente nuevo, esto de hablar del globalismo, como una especie de cuco amenazador que está revoloteando por algún lado del planeta el globalismo. ¿Y es ¿Y de también qué otra estamos? manera de esconder el rechazo hacia la globalización, podríamos decir? Yo creo que sí. Ahora, lo paradojal es que este antiglobalismo se identifica con figuras de otros países, ¿no? Como Vladimir Putin, claramente, que es alguien que hace 20 años está sosteniendo económicamente a muchos partidos políticos, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, en Europa, y a movimientos independentistas. Ha financiado la campaña de Marine Le Pen, ha ayudado a Alternativa por Alemania, ha ayudado a la extrema derecha en Holanda, y claramente tiene varias ramificaciones, porque también hay cada vez más pruebas de que ha ayudado a los movimientos por la independencia de Cataluña, por ejemplo. Entonces todo esto se va conociendo a su vez como también ayuda a otros movimientos, como a Podemos en España, es decir, a todos los partidos antisistema que están en contra de la Unión Europea, en contra de la OTAN, que busquen la secesión de sus respectivos países, porque el objetivo de Putin es que Europa se fragmente en pequeños micropaíses, con lo cual se volvió un continente absolutamente irrelevante. Para él, obviamente, que se disuelva la OTAN, la Unión Europea, que se fragmente en 100 países Europa, que tengan el tamaño, no sé, de Luxemburgo, y bueno, maravilloso para él. Es decir, no hacerle frente a nadie ante un coloso enorme como es Rusia, en términos territoriales, claramente no militares, eso ya está bastante claro que es un tigre de papel, pero en principio ha trasladado, por un lado, ha trabajado esta imagen del hombre tradicional, con un fuerte apoyo de la Iglesia Ortodoxa rusa, y por otro lado, es su antiamericanismo, anti-OTAN, que lo ha acercado a los partidos de la extrema izquierda. Bien, es muy interesante ver cómo se mezcla todo, porque no hay corrientes definidas y apelan a consignas muy vagas que tienen que ver con el tradicionalismo, esto de la familia tradicional, la mezcla con la religión, pero sin ser partidos confesionales. Porque no es que dicen, bueno, vamos a restaurar la educación religiosa.
No, no, son consignas muy vagas las que tienen, ¿no? La defensa de la cristiandad. Y el que es cristiano, que sea cristiano. A ver, si querés defender el cristianismo, practica tu religión y nadie se lo va a prohibir. Pero tiene que ver con una serie de consignas que básicamente apelan al miedo y en eso entra el tema que mencionabas antes de la inmigración. Porque esa inmigración tiene que ver con el rechazo a ciertas migraciones, no a todas en general, a ciertas migraciones, que son la migración proveniente de África, proveniente de Asia, en alguna medida algunos países de Europa del Este, que es bastante minoritaria en realidad. Pero bueno, es el miedo al otro, ¿no? El concepto de la otredad que estaba tan bien trabajado. Yo creo que tienen que ver con eso, el miedo al otro, el otro exótico, el otro peligroso. Ujú. Y en el contexto de la Europa de Schengen, claro, eso se convierte en una herramienta política fenomenal. Ujú. Sí, y entramos otra vez en esta categorización de personas, ¿no? Como decías recién, determinados, algunos inmigrantes valen, ahí escuchaba también a Meloni, que bueno, hay que traer a los venezolanos, o sea, y a las personas que se identifiquen de alguna manera con ese modelo puntual, ¿no? Nos gustan determinados migrantes, otros no, a otros los rechazamos. Y creo que también cuando se apela, fíjate, Ricardo, a este tipo de discursos, ¿no? De algunas personas son válidas, otras no, a unas les abrimos la puerta, a otras no. Eso deja expuesta la ignorancia de la historia de Homo sapiens, ¿no? La ignorancia de no entender de dónde venimos todos y que la historia de la inmigración es la historia de la humanidad y la historia de la libre inmigración es la historia del progreso también, ¿no? Creo que también hacer entender o quizás tener el ejemplo de países como Estados Unidos, un país que es prácticamente, bueno, su historia es la historia de la inmigración. Si bien a partir del siglo pasado ha comenzado, ¿no? Con una política distinta frente al migrante, ¿no? Y bueno, ahora en estas últimas décadas también lo hemos visto con mayor fuerza. Eh, pero insisto, no entender la importancia de la libre inmigración como uno de los pilares del progreso, pero además como una libertad individual, ¿no? Entonces, entramos en esta categoría, algunas personas sí, otras personas no. Y si se empieza a discriminar de esa manera desde el Estado, como también lo hacen cuando quieren aplicar sus valores religiosos, ¿no? A través del monopolio de la fuerza que es el Estado, o sea, estamos entrando otra vez en este peligro que, bueno, vos bien has remarcado y has señalado y sobre lo que has escrito, ¿no? Los peligros del miedo, ¿no? El miedo al otro, el miedo a lo diferente, el apelar a los valores religiosos para hacer política pública, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy peligroso hoy. Y desde dónde podríamos entonces, Ricardo, ver o encarar posturas como las de Víctor Orban, ¿no? Que creo que hoy también es uno de los máximos representantes de esta Europa hermética, cerrada, en la que se manipulan las instituciones, lo que hizo con la justicia, es algo que muchos liberales, entre comillas, se pasan por encima o lo olvidan o no lo mencionan. Alguien que de hecho, o sea, digo, cuando vemos a Víctor Orban, estuvo hablando hace muy poco en CIPAC, ¿no? Esta convención de Eh, conservadores que digo, si hoy lo escuchara un Ronald Reagan estaría vuelto loco, ¿no? Digo, de lo terrible que es y en lo que se ha convertido también el Partido Republicano, Ricardo, en Estados Unidos. Hablemos un poco sobre esto. Víctor Orban, también un caballo de Troya dentro de Europa de parte de un Putin, el Partido Republicano en Estados Unidos. ¿Qué reflexiones tenemos sobre esto? bueno, Víctor Orbán es un caso bastante atípico porque él viene originalmente de las figuras de la disidencia frente al régimen socialista en los años 80 y después empieza a hacer una carrera política que, como bien decís, se llevó por delante la justicia, los medios de comunicación independientes. De hecho,
la Universidad del Centro de Europa, la Central European University, del amigo Soros, ¿no? En realidad Soros lo que hizo fue poner un fondo y después se desentendió completamente de la Central European University, que en realidad fue una universidad con una producción bibliográfica extraordinaria. Hizo un cambio fundamental en todo lo que es la investigación de lo que ha sido el socialismo real detrás de la cortina de hierro. La verdad es que hizo un trabajo extraordinario esa universidad, pero bueno, se tuvo que ir de Budapest por presiones de Orbán. Es decir, él fue socavando todo lo que podía ser una manifestación independiente en la sociedad civil, fue cercenando a la justicia y los medios de comunicación independientes, y por eso es que hoy está tan cuestionado dentro de la Unión Europea. Y por eso además vemos que tiene esta alianza que no ha terminado con Putin. Es decir, mientras todo el resto de Europa ya claramente se ha desvinculado de Putin, él sigue fuertemente vinculado, y Hungría y Turquía son los países que todavía no han votado a favor del ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN. Es decir, es bastante fuerte esto. Por otro lado, hay un presidente que está terminando su mandato el año que viene, pero como, es decir, presidente, viste que en Europa los jefes de Estado no tienen tanta relevancia como en el continente americano, Ujú. que es Miloš Zeman, que es el presidente de la República Checa, que tuvo fuerte vínculo con Putin, pero lo que pasa es que en una democracia parlamentaria realmente quien tiene el poder de decisión es el primer ministro y el parlamento, no el presidente, pero también quiero señalar que no es Orbán el único caso, lo que pasa es que en Hungría sí tiene un peso bastante relevante él como jefe de gobierno. Y lo realmente preocupante es esto que mencionás en el Partido Republicano en Estados Unidos, donde figuras que eran clásicas del republicanismo, y yo creo que el último gran líder conservador del Partido Republicano fue John McCain, que de hecho pidió que Trump no fuera a su funeral. Yo creo que fue la última gran figura que tuvo el Partido Republicano y que desde entonces ha entrado en una gran deriva que tiene que ver con toda esta idea del nacionalismo cristiano, que tampoco nos queda muy claro, ¿no? ¿Qué es en sí mismo el nacionalismo cristiano? Que es una consigna que no tiene muchos años, pero que claramente apunta a una singularidad religiosa dentro de Estados Unidos. Es decir, uno no podría ser un buen americano si no fuera cristiano. Básicamente está diciendo eso, ¿no? Y un cristianismo que tiene que ver con lo que se llama el fundamentalismo cristiano, que ha tenido un gran arraigo ya desde el siglo XIX, pero que es una versión bastante extrema de la vida religiosa, que intenta imponer a los demás su forma de vida, y que esto está teniendo una expresión política, sobre todo desde los años 90, en forma creciente del Partido Republicano, y no es un partido menor, es decir, es uno de los grandes partidos del mundo occidental que ha empezado a ser tomado por una fracción que también busca el aislamiento de Estados Unidos. En Estados Unidos siempre hubo esta tendencia o a aislarse o a integrarse al mundo. Es decir, el mundo en esta versión de los aislacionistas simplemente sirve para comerciar, y lo que pase políticamente en la diplomacia, en la guerra, no nos interesa, ¿no? Porque son otra cosa. Y creo que desde Trump en adelante está volviendo a esa tendencia de que, bueno, lo que pase más allá de nuestras fronteras no interesa, es irrelevante, y están estas figuras desde Ron Paul que muchas personas tienen algún tipo de, no sé, de orgasmo mental porque lo menciona Mises y entonces está todo bien. Claro. Y no, no es así, o sea, Sí, no, tal cual. Hoy, claro, lo menciona Mises, lo cito en una cosa, ya está, ya está, todo lo que diga está bien. sí, Y la hola. verdad es que Ron Paul lo que dice de la política exterior es una aberración completa.
Es totalmente aberrante lo que dice. No tiene la menor idea y si la tiene es un cínico. Bueno, la verdad es que a mí es un personaje que nunca me cerró, pero como nosotros conocemos mucha gente que si vos le mencionás una vez a Mises, ya está. Todo lo que diga después es válido. Sí, 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 sí. Y la verdad es que a mí nunca me cerró políticamente lo que dice, porque si Estados Unidos no hubiese tenido ese rol claramente influyente en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría la ganaba la Unión Soviética. Ujú. Entonces, bueno, y si uno ve cuáles son los países que más piden la presencia de Estados Unidos en Europa, son los que estuvieron detrás de la cortina de hierro. Es decir, ahí encontrás a Polonia, los países bálticos, todos esos países, República Checa, todos esos países piden que por favor Estados Unidos se mantenga en la OTAN, que se mantenga en el continente europeo, porque saben que si se va, es todo un desastre y Rusia se los come a todos, ¿no? Y eso ha quedado bastante claro con la guerra en Ucrania. Si no fuera por Estados Unidos, los otros países hubiesen tenido una actitud un poquito pusilánime frente a Rusia. Pero bueno, por eso es que está esta campaña tan fuerte y sobre todo esta idea de ridiculizarlo a Biden, que nos puede gustar o no, pero tampoco es el personaje que lo tratan de pintar como un Tal cual. completo idiota. Nos puede gustar algunas políticas o no, pero no es el personaje completamente idiota que nos tratan de mostrar. Ujú. Sí, no, y como si del otro lado ellos tuvieran también a un representante fantástico, maravilloso, ¿no? Ahora, fíjate que todo esto me hace pensar, ¿no? Devuelvo a las consignas de las que hablaban estos líderes, ¿no? Al menos el caso de Giorgia Meloni, donde empiezan a hacer énfasis en lo personal, ¿no? Entonces, hoy escuchamos cuestiones como la crisis de la masculinidad, escuchamos el aspecto de la familia, ¿no? Y la familia natural o la familia tradicional que está en peligro. Entonces entramos en todo este tipo de conceptos que al final, fíjate Ricardo, creo que encuentran su raíz inicial en valores o en ideas religiosas, ¿no? El no querer quebrar con modelos de determinada imposición sobre la vida personal de los individuos y entrar en este tipo de mensajes en los que otra vez caemos y no entendemos la importancia de que el individuo acá, o dentro de una sociedad liberal, el individuo es el eje, es el centro, no la familia, ¿no? Además, y insisto mucho en este punto, ¿no? De lo que ellos llaman la familia natural, porque es uno de los lemas, ¿no? Y desde el cual empieza a salir todas las aristas, y que el aborto, y que el matrimonio gay, y que todas estas cosas, ¿no? Que están poniendo en jaque al mundo occidental y que están destruyendo al mundo occidental y que estamos como estamos por eso, y no terminan de entender que el mundo progresa gracias a que la libertad del individuo va aumentando y también a la inversa, ¿no? Digamos que esa libertad individual genera ese progreso a lo largo del mundo. Entonces, fíjate que entramos otra vez, ¿no? El punto de la familia, el punto del aborto, temas como estos que parecen obsesionar a estas personalidades, a estas figuras políticas mesiánicas de derecha y que también hacen caer en la trampa a muchos de estos liberales, entre comillas, aunque ya creo que hoy podríamos decir que ni siquiera trampa, porque creo que es lo que siempre han militado o pensado y bueno, han encontrado en el liberalismo una fachada para esconderse y no declararse abiertamente como lo que son, ¿no? Pero otra vez, la familia, el aborto, todos estos temas, el matrimonio homosexual, la inmigración, ¿qué pasa con esta obsesión, Ricardo? A mí me llama mucho la atención esta obsesión primero por el tema de la masculinidad, ¿no? Eh, Porque también está siendo, es un tema que
siendo utilizado el tema de la familia, pero gente que no ha formado familias. Es decir, no, porque podrían dar el ejemplo, ¿no? Tal cual. Bueno, se la pasan hablando de la familia, bueno, va a tener como por lo menos 15 hijos, ¿no? Está O una tan, pareja al menos, o una pareja. por lo menos, ¿no? Pero bueno, tenemos personajes que no les conocemos nada, nada de nada, ¿no? Bueno, pero es Eh, que fíjate que esa contradicción de muchos son los que hablan en nombre de un Jesús que predicaba el amor y que después en la práctica ellos terminan utilizando sí. a eso para aplicar una política de odio, de discriminación y demás, ¿no? O sea, la contradicción está siempre. Pero bueno, la verdad es que tenemos varios de esos personajes que se la pasan hablando de la familia tradicional, que en realidad tampoco tengo muy claro cuál es el modelo, porque si uno agarra la Biblia, encontrás de todo, ¿no? El rey Salomón, por ejemplo, que tenía un montón de mujeres, ¿no? Y termina siendo un personaje absolutamente decadente. No sé cuál es el modelo que toma, pero bueno. Sí, hay una obsesión bastante extraña con todo eso y creo que tiene que ver con problemas personales, o sea, que buscan algún tipo de estabilidad en Inseguridades. su vida, de inseguridades, ¿no? Esta nueva obsesión por la masculinidad que hay, sobre todo en Estados Unidos, me parece tan raro, que con este personaje, ¿cómo se llama el que propone que tomen sol en pelotas? ¿Cómo se llama? El periodista. Eh, Eh, no me equivoco, Jordan Peterson, ¿no? Sí, creo Sí, que sí. Bueno, además algo absolutamente ridículo, que ningún médico te va a decir que hagas eso, o sea, es una locura, pero bueno, eh, nada, yo creo que eso tiene que ver con falencias personales, es decir, que frustraciones en la vida y que las vuelcan por ese lado. Pero lamentablemente eso tiene una repercusión política, es decir, hay gente que está demandando ese discurso. Eso es lo preocupante. Creo que hay mucha gente que está muy necesitada, está muy sola y necesita encontrar este tipo de grupos de pertenencia y de contención emocional. Hoy la política pasa mucho por la contención emocional, lo cual habla de una gran falencia cultural a nivel mundial. Es decir, en los años 90 había una periodista que se llamaba Luisa Delfino, que tenía un problema y decía, yo te escucho, ¿no? Y vos le contabas todas tus cosas y decía, yo te escucho. Bueno, la política se ha terminado transformando en eso, una serie de personajes como Luisa Delfino, que te dan contención emocional ujú, y en realidad no tiene nada que ver con eso la política. La política es la administración del Estado, ujú, no la contención emocional. Si necesitan contención emocional, vayan a un grupo de autoayuda, pero no busquen en un político nada de eso, porque yo no me imagino a De Gaulle o a Churchill conteniendo emocionalmente a sus ciudadanos durante la guerra. No, había que ir a la guerra, había que ir a pelear, no había que contenerlos emocionalmente. ujú, Bueno, eso creo que es un fenómeno muy masificado. Creo que las redes, que para mí son algo maravilloso, pero propalan mucho eso, es decir, son minorías muy activas, estas que dicen este tipo de cosas, porque no dejan de ser minorías, pero muy activas y que además actúan de una forma de manada, ujú. Y sí, se crean fanáticos atacando, también. atacando al que no piensa lo mismo. Y por otro lado, hay estudios muy interesantes de cómo se han ido creando distintas comunidades y que esto lo ha utilizado bastante bien Putin, de cómo crear estados de opinión en las redes sociales. Ujú, Si vos planteas algo y te empiezan a atacar de distintos lados, bueno, los típicos trolls, ¿no? Es decir, te ujú, empiezan a atacar con el mismo discurso. Y hay un montón de gente que se siente intimidada, dice, no, no, si yo digo esto me van a atacar, entonces no digo nada. Y eso va creando un estado de opinión artificial. Eso está muy claro cuando se hacen los focus group. El focus group, ves que hay alguien que tiene una personalidad dominante y va permeando al resto con su postura.
Ujú, Es decir, el focus group como herramienta realmente no es válida, porque si alguien tiene una personalidad muy fuerte, termina llevando a todos hacia su propia postura, porque el ser humano tiende a ser una manada. No ujú. dejamos de ser, Sí, no dejamos de ser mamíferos que actúan en manada, ujú. lamentablemente. Es decir, es algo que todavía en nuestra evolución no está superado. El Ujú. individualismo es lo nuevo. Ujú. Sí, 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 la mentalidad de la tribu, el apelar a la tribu, al líder, a buscar o a encontrar siempre una figura bajo la cual se reflejen, ¿no? Todos estas inseguridades y esa persona venga a representar quien los cuida. Ahora, quiero llevarte también a otro tema, Ricardo, ya que estamos entrando en este punto, más que nada sobre el aspecto de la cancelación, algo que se habla mucho. Pero voy a invitar a los que nos están escuchando a que dejen algunas Dale. preguntas. Si quieren, a leerte una pregunta de Miguel de Oromí, que estuvo también acá escuchándonos y que dejó un comentario, quizás más bien pregunta. Él dice, el aborto para los creyentes es un asesinato, ¿por qué está mal que le den relevancia? Y dejo abierto para que vayan dejando algunas preguntas y que podamos conversarlas. Yo creo que es una postura completamente válida. Lamentablemente, primero, eh, el aborto es una situación muy dolorosa para la mujer que lo practica, no es algo divertido. Y lamentablemente se lo ha utilizado como si fuera algo maravilloso, divertido, y es una situación muy trágica y muy dolorosa para la mujer que lo hace. Eh, pero bueno, es un tema que se lo ha politizado y se lo ha manoseado de una forma muy cruel y que ha quitado toda la discusión realmente importante en torno a por qué alguien practica un aborto. Yo no me quiero meter en ese tema porque tiene que ver con convicciones religiosas, con convicciones filosóficas, éticas. Ujú, No es un tema que yo me meta. La verdad es que creo que todos tienen derecho a expresar su opinión al respecto, pero yo conozco casos y me parece que cuando fue, sobre todo esa discusión en Argentina, cobró una intensidad y parecía un Boca River como si fueran simples posturas y no iban al fondo de la cuestión. ujú. Sí, no, y además en un contexto hoy en el que, bueno, si no me equivoco, hoy es el día, ¿no? Que se celebra la conversación precisamente sobre este tema y el debate sobre este tema. Escuchaba ahí hace un rato, al menos el caso de Francia, ¿no? Pero insisto, creo que también tiene que ver con una decisión sobre el cuerpo de uno mismo o de una misma, ¿no? En este caso y que quizás, digo, muchas veces encontramos otra vez el caso de la religión o el caso de determinados valores o determinadas creencias interviniendo en el cuerpo de la mujer o en la decisión, ¿no? Creo que precisamente el punto sería la decisión sobre uno mismo. Entonces, no sé, veo casos o ejemplos como chicas, jovencitas de 12 años, adolescentes que sufren violaciones, ¿no? Incluso, fíjate, muchas veces dentro de los entornos de esa familia, ¿no? De la que se habla muchas veces y de la que ¿no? Constantemente se entra en este fervor de la defensa de la familia. Uno defiende la familia sana, ¿no? No las familias, digamos, una familia sana es una familia en la que los miembros de esa misma familia se cuidan entre sí, y se respetan y se expresan amor y contención y no se acusan y no se encierran en closets y no están permanentemente, ¿no? En este control, ¿no? O en la que determinadas personas se sienten dueñas de otras, ¿no? Y ahí entramos quizás también en el punto de los derechos del niño, hasta qué punto, ¿no? Digamos, los Bueno, pueden decidir. me parece muy interesante lo que estás planteando, porque la violencia contra los niños en un 90% de los casos son los familiares más cercanos. Ujú, Es decir, que sea la familia biológica no quiere decir que sea el mejor ámbito.
Y ahí es donde el Estado tiene que intervenir en defensa de los menores. Y, y esto he tenido muchas discusiones con gente que se cree muy liberal, que dice, bueno, pero la familia puede hacer lo que quiera. No, No, claro. no. ¿Quién defiende al niño? ¿Quién defiende al ¿Quién niño? lo defiende del abuso dentro de la familia, de los golpes? ¿Quién lo defiende? Ujú, ujú. No, y Ahí además tiene que estar el Estado. Es y decir, se oponen muchas veces a la educación sexual, ¿no? Dentro de las escuelas, que a mí me parece algo importantísimo, empezar claro que lo es, porque no tienen la menor idea de lo que les está pasando. ¿Sí? Intuyen que es algo malo, intuyen porque todas las personas tenemos raciocinio y nos damos cuenta que es algo malo, pero no lo pueden expresar. Ujú, Y es en la escuela donde se detectan los casos del maltrato a los niños. Es el lugar donde se detectan. Por eso, y acá, perdón, me voy a correr de tema, pero durante la pandemia, que no hubo escuelas abiertas, hubo una enorme cantidad de violencia doméstica porque no tenían a dónde ir. ujú. Si no podían ir a la escuela, no podían ir al hospital. Entonces era como vivir dentro del infierno. Claro. Los pocos momentos del día donde pueden salir y salir del infierno, bueno, estaban encerrados. Explotaron los casos de violencia doméstica. Entonces, hablar solamente de la familia como si fuera la absoluta panacea, no es necesariamente así. Es decir, hay una enorme cantidad de casos de violencia intrafamiliar y que, bueno, la verdad es que no entiendo esta postura de que la familia lo es todo, porque obviamente estamos hablando de una familia sana, pero hay muchas familias que son insanas. Ujú, ujú. Sí, no, y esto el concepto de que la familia, la única familia válida es papá, mamá, hijos y que eso es, digamos, de Eso eso es no una, sale nada. sí, es una gran tontería. Miren, yo conozco casos, por una cuestión personal, conozco casos de que tienen, que han sido adoptados por parejas homosexuales, ya sea dos hombres, dos mujeres, o hombres solos, hombres solteros, o mujeres solteras, y han sido familias extraordinarias que han adoptado chicos que vienen de contextos de violencia familiar. Ujú, Y no, tiene que ser un padre o una madre. No, o sea, lo sacaste del infierno y hay experiencias maravillosas. Ahora, lo que pasa es que querer conocer eso, ujú, pero y los hay, y hay casos maravillosos eh, que están muy bien monitoreados. Es decir, no es que los chicos los reparten así nomás por la calle, bueno, esto es tuyo, este es tuyo. Se hace todo un monitoreo de la justicia, eh, no es ujú. tan Sí, arbitrario. históricamente, eh, sí, sí, históricamente, digamos, el único formato de familia que existe y que ha existido no ha sido papá, mamá, hijos, ¿no? Digamos, también, sino en eso, donde entran las claro, mamá las soltera, mujeres, papá soltera, las tío. mujeres que quedan viudas, las mujeres Exacto. que quedan Eso viudas, que tienen un es montón de familia. hijos, ¿qué tienen que hacer? Claro. Conseguir sus maridos, sí o sí. O sea, No, pero fíjate o- que la gente que habla en contra de eso y que habla en contra de, por ejemplo, la adopción homoparental, por ejemplo, son los que después salen a defender al niño y bueno, siempre me parece que lo que importa es el niño antes de nacer. Y después, ¿qué pasa? Creo que al menos hay que tener ese debate o esa conversación, o al menos el otro lado, las personas que están que no están a favor de que la mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo cuando nos toca hablar de los embarazos no deseados, que al menos puedan abiertamente, no sé, manifestarse o presentar una inquietud pública sobre lo que pasa con los chicos después de que nacen, ¿no? Porque parece que sí, importan hasta que nacen. ¿Y después qué pasa? Después los derechos de los niños, ¿qué pasa? Después los padres que creen que sus hijos son propiedad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los derechos de los niños? ¿Qué pasa con los chicos que están esperando eternamente a ser adoptados y que hay familias homoparentales que podrían estar adoptándolos y no, se rechaza porque eso está mal y porque se entra otra vez en los valores religiosos? Entonces, creo que hay que empezar a dejar, ¿no? Esa soberbia o quizás arrogancia o su especie de superioridad moral, ¿no? Que a veces se encuentra de ese lado y empezar a pensar en los
no sé, en los niños, en las personas que quieren simplemente vivir su vida sin molestar a otras. Y creo que, no sé, quizás el punto radica ahí. El problema es cuando el liberalismo deja de tocar esos temas y se convierte en una herramienta para alcanzar las metas de modelos que hoy podríamos quizás enmarcar en una especie de nacionalismos o fascismos o modelos que celebran ese tipo de ideologías, ¿no, Ricardo? ¿Cómo lo ves? Sí, creo que hay mucha gente que toca de oído el tema y dice lo que se le ocurre en el momento y lo que le parece que debería ser, pero sin conocimiento empírico de cómo es el mundo real y cómo se practica todo el sistema de adopciones y demás. Pero bueno, es más fácil tocar de oído, mandar fruta, que en vez de estudiar los temas. Y insisto, hay muchos casos. Hay un caso hermoso en la isla Paulino, es una isla que está enfrente a Berisso, de un hombre soltero que adoptó 4 hermanitos y los chicos felices. Ujú, Entonces, y conozco muchísimos de esos casos, muchísimos. Y hay muchos así. Y lo que importa es la salud y la integridad de los chicos, no de los adultos. Eso es lo que importa, esa es la prioridad, la salud y la integridad de los menores. No lo que, que a un adulto le den o no chicos, o que sea una pareja o no. No es que uno va y busca, bueno, a ver, dame tantos, ¿no? Porque también está un poco esa fantasía. Pero lo que importa son los menores, son la prioridad, porque son los más vulnerables. Entonces, cuando empiezan con todas estas discusiones de la familia tradicional, la familia natural, bueno, la verdad es que le están pifiando bastante, porque hoy hay muchos tipos de familia, siempre hubo muchos tipos de familia, en la práctica siempre hubo muchos tipos de familia. ¿Cuántas mujeres viudas han quedado, hombres viudos, gente que se volvió a juntar y formaron nuevas familias? Y ujú, bueno, y fueron funcionales. ujú. Sí. Ricardo, bueno, nos quedamos ya sin tiempo, pero creo que tocamos un poco de todo, hablamos bastante y bueno, partiendo, ¿no? de uno de los temas que hoy está dando tanta vuelta en redes sociales, ¿no? La victoria de Giorgia Meloni en Italia y cómo eso refleja también un auge del peligroso nacionalismo que vuelve a tener fuerza, lamentablemente, y que parece que quizás no aprendemos de la historia, no aprendemos del siglo pasado. Ricardo, muchas gracias por la conversación. Bueno, muchísimas gracias, Santo, muchas gracias. Dale, un abrazo grande. Gracias también a los que se sumaron. Abrazo. Encontramos prontito. Un abrazo. Gracias.